Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 21. Hoy terminamos el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, ¿verdad? Como título, Pablo, ejemplo a seguir. Hoy vamos a analizar esta palabra en 4 puntos, bosquejada en 4 puntos. Primer punto del bosquejo, versículo 17 de Filipenses capítulo 3. Pablo y otros son un buen ejemplo. Punto 2 del bosquejo, versículo 18 y 19. Los enemigos de la cruz son mal ejemplo. Punto 3 del bosquejo de Filipenses 3. Nuestro Señor y nuestra ciudadanía. Punto 4 del bosquejo de Filipenses capítulo 3. Las obras futuras de nuestro Salvador transformarán nuestros cuerpos. Vamos a comenzar analizando el primer punto del bosquejo, que es Filipenses, versículo 17. Vamos a la primera frase del versículo 17. Dice Pablo, sed imitadores de mí. Si leemos muy a la ligera, podríamos pensar que Pablo es una persona ególatra, ¿verdad? Pero él sabía que no era perfecto y sin pecado. Pero si lo analizamos más abiertamente, con una mente más abierta, podríamos entender que él es un buen ejemplo a seguir conforme él se siguió en su ministerio, ¿verdad? Fue un ministerio que él llevó a cabo y trajo el evangelio que Cristo le mostró. No es el evangelio de Pablo, es el evangelio de Cristo. Acompáñame a un versículo de apoyo. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra, ¿ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo imita a Cristo, ¿verdad? Una exhortación audaz pero justificada, ¿verdad? Y así es como deben de caminar todos los líderes en las iglesias de Cristo, siendo un ejemplo a seguir, fundamentados en Cristo. Vamos a la segunda frase del versículo 17. Dice ahora Pablo, mirad a los que así se conducen. También Pablo no estaba orgulloso de pensar que él era el único ejemplo a seguir en la iglesia, ¿verdad? Y Pablo recompone su narrativa. Él les dice ahora a los filipenses, mirad a los que así se conducen, dando a entender que los que se conducían, como él se conducía, eran un ejemplo para él a seguir. Entonces podemos notar que Pablo no era arrogante, no era orgulloso, ¿verdad? Pablo entendía que había más hermanos en Cristo a los cuales se podía imitar, ¿verdad? A seguir en el ministerio. Vamos al segundo punto del bosquejo, versículo 18 y 19. Dice el versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, los malos enemigos de la cruz. Vamos a la primera frase del versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos. Con gran tristeza Pablo se da cuenta que hay muchos hermanos que viven de una manera contraria a lo que él enseñó, ¿verdad? El apóstol tiene estas personas como enemigos de la cruz, ¿verdad? Estos enemigos de la cruz eran en realidad lo opuesto a los legalistas. Los legalistas querían imponer legalismo en la iglesia, pero estas personas eran de otra forma de conducirse. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo se conducían estos enemigos de la cruz? Celebraban su supuesta libertad en Cristo, complaciendo su carne.
Surge otra pregunta. ¿Con qué clase de personas tiene Pablo que contender? Acompáñame, por favor, a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 20. Esta palabra es muy fuerte, ¿eh? ¿Ya estamos ahí? Cito la palabra. Si todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18. Huid de la fornicación. Escucha bien. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estas personas pensaban que la salvación venía sin arrepentimiento, sin conversión. Ellos pensaban que mientras su alma fuera salva, no importaba lo que hicieran con el cuerpo. Pablo es bien directo aquí en esta palabra de 1 Corintios 6, del 12 al 20. Y estos hermanos, entre comillas, hacían con su cuerpo lo que querían. Estas personas no solo eran enemigos de la cruz, sino de las verdades bíblicas, de la expiación de Cristo hecha por nosotros, ¿verdad? Y su afecto de nosotros. Acompáñame a otro versículo de apoyo, por favor. Acompáñame al Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 24 y 26. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios. ¿Ya llegamos? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí podemos ver que estas personas eran verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. No andaban para seguir a Cristo o llevar su cruz de abnegación, ¿verdad? Ellos andaban por sus deleites y placeres engañándose a sí mismos. Un engaño que muchas veces hasta el día de hoy se cita, ¿verdad? Volvemos a nuestro texto base. Siguiente frase del versículo 18. Ahora les dice Pablo, y aún lo digo llorando, ¿verdad? La obra y el fin de estos enemigos de la cruz era de que ellos, en su descuido de santidad en Cristo, daban ocasión a las acusaciones que eran en contra de Pablo, ¿verdad? Los legalistas acusaban a Pablo de que él predicaba un evangelio barato, ¿verdad? Lo cual no competía a comprometerle la vida, y esto era lo que a Pablo le pesaba, ¿verdad? Estas personas, estos hermanos que estaban en la iglesia, daban ocasión a que la gente del pueblo, la demás gente hablara de lo que hacía Pablo, de lo que predicaba.
Esos decían que era una gracia barata. Podemos entender que al decir que era una gracia barata, Pablo estaba predicando a Cristo, contra quien era directamente la acusación, ¿verdad? Contra Cristo. ¿Por qué era el llanto de Pablo? Aquí surge otra pregunta. ¿Por qué lloraba Pablo? Él consideraba 3 puntos. La culpa de estos enemigos de la cruz, punto 2. El considerar los efectos perjudiciales de sus conductas, punto 3. El considerar la perdición de estos. La culpa de estos enemigos de la cruz, ¿verdad? Era por lo mismo. Pablo tuvo en su vida ministerial muchísimos sufrimientos. ¿Sí recuerdan todo lo que sufrió Pablo a través de su ministerio? Fue azotado por los soldados, ¿verdad? Encarcelado, apedreado, naufragó, fue mordido por una serpiente. Y él soportaba sus sufrimientos porque él sabía que era en pro de Cristo, en pro del Evangelio. A él no le importaban todos esos sufrimientos. Pero ¿por qué llora Pablo ahora por estas personas? Te voy a responder los primeros 3 puntos que te toqué. Punto número 1, la respuesta. La culpa de estos enemigos de la cruz, porque dentro de la comunidad se atacaba a la cruz. ¿Quién atacaba a la cruz? Personas que habían convivido con Pablo. Personas que muchas veces abrazaron a Pablo. Personas que muchas veces hasta lo adularon. Esas personas eran los peores enemigos de la cruz. Te voy a responder el punto 2. Los eventos perjudiciales de su conducta, el desprestigio que causaba al Evangelio ante el pueblo, pues los ojos de todo el mundo estaban en lo que ocurría en la iglesia. ¿Esto pasa el día de hoy? Sí, ¿verdad? Allá afuera pasa la gente los domingos o ahorita, ¿no? Y están viendo que estamos congregados y están viendo ya se juntaron los hermanitos, pero están a la expectativa. A ver a qué hora salimos medio tambaleándonos o no sé cómo esperarán vernos salir. Era lo que hacían estos enemigos de la cruz. Te voy a responder el punto 3. A Pablo le dolía que estas personas se perdieran por su falta de entendimiento hacia la doctrina que él predicaba y enseñaba. Estos son los tipos de cristianos por los cuales lloraba Pablo. Y surge una pregunta más directa. ¿Esto pasa el día de hoy en la iglesia? Sí. Hoy día todavía hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no llevamos años y años engañándonos y creyendo que somos salvos? ¿Por qué? Porque seguimos viviendo las mismas vidas impías y mundanas. Dentro de la iglesia nos conducimos de una forma posiblemente fina, se podría decir, pero fuera de la iglesia damos mal testimonio y ocasionamos que la gente de allá afuera hable del Evangelio de Cristo. Porque no habla de nosotros, habla del Evangelio de Cristo. Proseguimos, vamos al versículo 19. Dice el versículo 19, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dice Pablo, el fin de los cuales es la perdición. Aquí podemos ver que la palabra traducida perdición es la misma palabra usada para destrucción en otras partes de la Biblia. Esto puede referirse a la condenación final de estas personas o a la presente destrucción de sus vidas, ¿verdad? Vamos a un versículo de apoyo. Acompáñame ahí mismo a Filipenses, capítulo 1, versículo 28. Filipenses, capítulo 1, versículo 28. Ahí atrásito está, luego ya estamos ahí, ¿verdad? Escucha, en nada se intimiden por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Te lo voy a parafrasear, les dice Pablo, no tengan miedo de ellos.
No tengan miedo de los que se ponen al evangelio. Finalmente para ellos es de perdición, pero para ustedes es de salvación. Parafraseado. Esta es una señal de lo que los enemigos de Dios serán destruidos y perdidos por la eternidad. Regresamos a nuestro texto base. Vamos a la segunda frase del versículo 19. Ahora Pablo les dice, cuyo Dios es el vientre. Esto lo podemos entender como una descripción de la idolatría de estos enemigos, y no era lo que comían en sí, ¿verdad? El vientre en este pasaje tiene una referencia más amplia para los desenfrenos sensuales en general. Ellos vivían para los placeres del cuerpo y mente y alma. Para eso vivían ellos, para sus placeres mundanos. Proseguimos, mismo versículo 19. Vamos a la siguiente frase. Ahora Pablo les dice, cuya gloria es su vergüenza. Cuya gloria es su vergüenza. Esto está más que claro, hermanos. Las prioridades fuera del lugar de estos enemigos de la cruz, ellos se gloriaban de las cosas que por naturaleza nos deben de dar vergüenza a los cristianos. Pero ellos se gloriaban, ¿verdad? Ellos no entendían que les debería de dar vergüenza conducirse como se conducían en los placeres carnales, ¿verdad? Última frase del versículo 19. Ahora Pablo les dice que solo piensan en lo terrenal. Una descripción del enfoque de sus vidas tenían esos enemigos. Sus pensamientos no estaban enfocados en obedecer y adorar a Dios, sino en el buscar empatar con las ideas del mundo. Eso se repite constantemente en la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo trabaja en nosotros para cambiar nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar y de hablar. Acompáñame a un versículo de apoyo. Vamos a Romanos 8:5. Romanos 8:5. ¿Me dicen amén cuando estén ahí, por favor? Dice la palabra de Dios, escucha. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Para Pablo la norma era que todos los filipenses vivieran normalmente alineados a las cosas del Espíritu, no solo en la conducta o cómo se conducían en la iglesia o con la forma en la que hablaban. Esto va más allá, ¿verdad? Sino también en los pensamientos que se albergan día a día en nuestras mentes y de por vida, ¿verdad? Dice Pablo, el mismo Pablo dice en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, renueven su mente, su entendimiento, para que sepan cuáles son las buenas cosas agradables y perfectas de Dios. ¿Cómo podemos renovar nuestros pensamientos? La única manera, ya lo tocamos la vez pasada, es leyendo y estudiando la palabra de Dios, meditándola y orando. ¿Para qué? Para que en todo momento siempre tengamos presente la palabra de nuestro Señor y nuestro Dios en nuestra mente y pueda emanar por nuestra boca, por nuestros actos. Ese es el secreto de cambiar de forma de pensar, de vivir, de actuar y de hablar. Si yo soy cristiano, ya no puedo pensar de la misma forma que pensaba cuando estaba en el mundo. Si yo soy cristiano, ya no puedo actuar como actuaba cuando estaba en el mundo. Si yo soy cristiano, ya no puedo hablar vulgarmente como cuando estaba yo en el mundo. Debe de haber un giro de 180 grados en mi forma de pensar, de vivir, de actuar y de hablar. Continuamos, punto 3 del bosquejo de Filipenses 3:20. Dice Filipenses 3:20, te lo cito. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestro Señor y nuestra ciudadanía. Vamos a la primera frase. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. A través del tiempo necesitamos apreciar todo lo que significa para los filipenses esta ciudadanía. Ellos valoraban en gran manera su ciudadanía romana, ¿verdad? Ellos vivían bajo las leyes y costumbres romanas.
¿Mm? Aunque Filipos estuviera muy lejos de Roma. ¿Qué es lo que está dando Pablo a entender a los filipenses? Así como ustedes, filipenses, tienen presente que son ciudadanos romanos, y eso y son merecedores de todas las garantías y deberes de ser ciudadanos romanos, también así son, así como cristianos que son, nunca deben olvidar que son ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Y son partícipes de todas las promesas hechas por Dios para ustedes. También son llamados a que su conducta esté de acorde con la ciudadanía celestial, ¿verdad? Asimismo, tú y yo, como cristianos, debemos añorar, ¿verdad? Debemos considerarnos ciudadanos del cielo, perdón. Podríamos hacer una paráfrasis de qué es nuestra ciudadanía en los cielos. Tenemos nuestro hogar en el cielo y aquí en la tierra pertenecemos a una colonia de ciudadanos celestiales, perdón. ¿Verdad? ¿Cuál es esta conducta a la que nos está llamando Pablo? Si somos ciudadanos del cielo, esto significa que aquí en la tierra debemos de marcar diferencia en todas las cosas que hacemos. Como extranjeros debemos hacer buenas obras aquí en la tierra. Como extranjeros nos debemos inferir o vivir como se vive en la tierra. Dice, como extranjeros no debemos inferir o vivir como se vive en la tierra. Debemos de marcar diferencia, ¿verdad? Como extranjeros no debemos enfocarnos en levantar riquezas en la tierra, sino hacer riquezas en el cielo. Pero también tenemos ciertas características como ciudadanos del cielo. Como ciudadanos del cielo, nuestro gobierno está en los cielos. También compartimos honores en el cielo. Tenemos derechos y propiedades en el cielo, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo que se adelantó a preparar morada para nosotros. Como ciudadanos amamos y añoramos el cielo. Como ciudadanos mantenemos una constante comunicación con nuestro hogar nativo y con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es que mantenemos esa comunicación con nuestro hogar nativo y con nuestro Padre Celestial? A través del estudio de la palabra, que es el medio por el cual nos habla Dios, a través de la oración, ¿verdad? A través de la meditación. Vamos a un versículo de apoyo. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Adelantito. Es de las últimas cartas. Está después de Santiago. ¿Ya estamos ahí? Dice Pedro, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro llama a su audiencia a una vida justa en un mundo hostil, ¿sí? Los cristianos somos extranjeros en una sociedad secular, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Los cristianos tenemos que ver nuestras obligaciones en el mundo desde 3 puntos de vista. Primer punto de vista, como peregrinos, estamos de paso, tenemos una promesa de resurrección, ¿verdad? En aquel día que el Señor tiene marcado para nosotros. Entonces, ¿dónde está nuestra ciudadanía? Somos peregrinos aquí en el mundo. Por eso debemos de marcar diferencia. Ciudadanos, estamos en el mundo, y esto lo dice la palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Punto 3, como siervos llamados a abstenernos, y a bloquearnos de los deseos carnales para que podamos ejercer una influencia piadosa en el mundo para gloria de Dios. ¿Cuál es esa influencia que tenemos que ejercer? Hay un llamado en Mateo 28, ¿verdad? Ese es su mandato, que vayamos por el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la influencia que tenemos que marcar nosotros como cristianos aquí en la tierra. Que la gente del mundo desee lo que nosotros estamos viviendo dentro del Evangelio. Amén.
Continuamos. Los cristianos debemos ser disciplinados para evitar en nuestro interior los deseos de la naturaleza caída, tanto en nuestra vida privada como en la vida pública. Debemos ser disciplinados para evitar en nuestro interior los deseos de la naturaleza caída, en nuestra vida privada como en la vida pública. ¿Cuál es la naturaleza de este mundo? Es un mundo caído, que por donde quiera que volteamos hay tentación. Volvemos a nuestro texto base. Dice la siguiente frase del versículo 20 de Filipenses capítulo 3, de donde también esperamos al Salvador. Como un ejemplo, los filipenses esperan en gran manera la visita del emperador de Roma, con expectación, esperando a su gobernante terrenal. Y así es como Pablo les da a entender a los filipenses de cómo ellos deben de vivir como cristianos, siempre en expectación, esperando la venida de su Rey Jesucristo. Teniendo en cuenta que su ciudadanía es más elevada y que son solo extranjeros en este mundo. ¿Quién es nuestro Rey para los cristianos? Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Es un dato, me interesó compartirlo. La palabra Salvador fue un título dado a César en el 48 a.C. O sea, ese título fue dado al César en el 48 a.C. Julio César fue declarado el Salvador universal de la humanidad y luego se convirtió en un título común para el César gobernante. Si vemos a Pablo, da a entender algo del mismo título dado al César. Él lo aplica a Jesús en el contexto de la ciudadanía bíblica espiritual. Última frase del versículo 3, al Señor Jesucristo. Este título también fue aplicado al César romano. Ya mucho después, en el tiempo de Pablo, los cristianos llamaban al Mesías con el título de mi Señor. Este hecho trajo consecuencias para los cristianos, desafortunadamente, pues en varias ocasiones fueron martirizados al rechazar que el César gobernante fuera su Señor, ¿verdad? Los cristianos de ese tiempo de la iglesia primitiva reclamaban que su único Señor y Salvador era Jesucristo, y así es como debe de ser para cada uno de nosotros. Así llegamos al punto 4 del bosquejo, ya para terminar, ¿verdad? El Filipenses capítulo 21 capítulo 3 del versículo 21. Filipenses capítulo 3 versículo 21. Como título dice, las obras futuras de nuestro Salvador transformarán nuestros cuerpos. Vamos a la primera frase. Perdón, le olvidé citar. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora sí vamos a la primera frase. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Esta es una promesa que es para ti, para mí, y que viene asentada en la palabra de Dios. Nuestro Salvador puede hacer y hará algo mejor que cualquier César. Puede hacer, y cuando somos resucitados, tendremos el mismo cuerpo que Jesús mismo tuvo cuando Él fue resucitado. Aclarando que Jesús no solamente fue resucitado del cuerpo, Él fue resucitado en un nuevo cuerpo y moldeado, ¿verdad? Después del antiguo, equipado y adaptado para el cielo. Vamos a la siguiente frase. Ahora Pablo les dice, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este es el Dios omnipotente al cual servimos tú y yo. Un Dios que puede sujetar en su mano todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el Dios y Señor del cielo y de la tierra. Todo lo que existe es por Él. Ese Dios omnipotente al cual sujetó todas las cosas es el Dios al cual servimos, ¿verdad? Y Él resucitará nuestros cuerpos ya muertos, siguiendo el mismo patrón de resurrección que él mismo tuvo en su cuerpo. Hermano, tú tienes en tu corazón la certeza de que tu Dios en verdad puede sujetar todas las cosas. ¿Para ti hay esa certeza en tu corazón? De que Dios puede hacer como omnipotente que es todo lo que Él quiera.
Escucha, puede haber pecado en tu corazón que se ha resistido a ser borrado. O tú mismo no lo has querido soltar, aunque sabes que te hace daño. Hoy, a través de esta palabra, se reafirma la certeza de que si tú entregas tu conflicto a Jesús, Él lo sujetará y atraerá tus pecados bajo su fuerte mano y los sujetará con el ánimo y la certeza de que tú lo que tú has intentado y no has logrado, Él lo puede hacer. Por eso Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Amén.